Hola a todas las mamás, papás, tíos, abuelos, hermanos que cuidan y protegen día a día de nuestros pequeños, y por esta razón nos preocupamos por ustedes con un gran equipo de trabajo que va a solucionar todas las inquietudes y sugerencias que ustedes tengan para nosotros. Esperamos que este capítulo de hoy sea de su total agrado. Hola mamá, ¿sabías que el deporte ayuda a hacer de nuestros hijos seres responsables y de gran aporte para la sociedad? Pues en el deporte existen reglas de estricto cumplimiento, y no solo eso, reglas de oro que no aplican solo para los deportistas, sino para todos los que desarrollamos actividades físicas sin importar la edad. Para hablar de ello y profundizar en el tema, pues nos acompaña hoy el experto deportólogo, el doctor Camilo Povea, quien nos va a hablar sobre el tema de las reglas de oro para los deportistas y, bueno, como les acabé de comentar, en general para todos. Doctor, bienvenido. Iniciemos definiendo quién es un deportista. Hay que saber que cuando yo hago una actividad física regular, estructurada, repetitiva, que tiene un plan de entrenamiento y que tiene ciertas condiciones, independientemente de que se trate de un deporte colectivo o un deporte individual, estamos hablando de un deporte que se ejecuta con ciertas reglas y normas. En ese orden de ideas uno puede hablar de deporte cuando existen esas condiciones. No necesariamente son deportistas los que están en competencias, no necesariamente los que vemos en las Olimpiadas. No necesariamente eso, absolutamente cierto. Yo puedo tener deportes que están federados o no federados y que cumplen esos requerimientos en los cuales hay reglas, condiciones, estructura, repetición y a la hora de hacer entrenamientos y condiciones específicas para mejorar la eficiencia a la hora de hacer una tarea o ejecutar un gesto determinado. ¿Cuáles son o cuáles deberían ser los cuidados del deportista, de la persona considerada deportista? Hay varias condiciones que uno podría tener en cuenta a la hora de realizar una actividad física o un deporte. Esto podría ser indistinto, ya lo mencionaba al comienzo. Independientemente de eso, desde el punto de vista médico, nosotros tenemos que considerar que no importa si los individuos que tienen algunas condiciones han tenido balances médicos previos, o no importa si tienen una edad determinada, si presentan por lo menos algunos de los signos que vamos a decir o algunas de las condiciones que vamos a mencionar, deben consultar nuevamente al médico para poder aclarar lo que sucede con ello, y deben evitar algunas condiciones que son importantes. ¿Cuáles se deben evitar a toda costa? Yo no debería realizar actividad física, yo debería siempre que hago una actividad física hacer un trabajo de calentamiento y enfriamiento previo a la actividad física o previo al deporte. No importa si es actividad física o deporte, tengo que hacer 10 minutos de calentamiento y 10 minutos de enfriamiento, ojalá si es posible. Esos 10 minutos, doctor, permítame lo interrumpo, puede ser una caminata, es decir, yo voy de mi casa al gimnasio, a mi lugar de entrenamiento, duro 10 minutos caminando y llego inmediatamente a hacer el ejercicio, o necesariamente debo hacer una rutina de precalentamiento. Pues podría ser una rutina en la cual se incluyan movimientos articulares, favorecer ciertos procesos para poder ahí sí iniciar la actividad específica. Eso debe incluir también los estiramientos musculares, en algunos casos, que lo que hacen en condiciones es preparar el músculo para la ejecución de una tarea determinada, hacer que el músculo no vaya a estar propenso a desarrollar algún tipo de problema específico, para tratar de que el movimiento sea lo más fácil posible y lo más adecuado y ajustado posible. En pocas palabras, esto no es algo opcional, esto es de estricto cumplimiento. Debería cumplirse de manera rigurosa, deberíamos ser muy rigurosos a la hora de hacer esos ejercicios de calentamiento, etcétera, para poder que no se presenten o disminuir la posibilidad de que se presenten este tipo de lesiones. Creeríamos que la nutrición va muy ligada al buen desempeño de un deportista. ¿Cuál debe ser la alimentación o la rutina en cuanto a alimentos que debería proveérsele a un deportista? Amplia respuesta, sería muy difícil discutirlo en el tiempo que tenemos, hay bastantes recomendaciones a ese nivel, pero creo que una de las que es más importante sería la hidratación, que es absolutamente importante. Cuando yo tengo la aparición de la sed, cuando estoy haciendo una actividad física determinada, generalmente cuando la sed aparece, no es que sea demasiado tarde, sino que ya se han gestado una cantidad de procesos que han hecho que aparezca la sed. ¿Quiere eso decir que yo debería procurar tratar de hidratarme antes de que aparezca la sed? Si yo lo logro,
pues eso me garantiza no solamente un mejor desempeño en la actividad que esté realizando, sino que va a permitir que me fatigue menos y va a facilitar la ejecución de la tarea. Esa es otra de las reglas de oro, la hidratación, más allá que la nutrición. Y no se determina que cada 5, que cada 10 minutos. Digamos que si yo excedo los 60 minutos de ejercicio, tengo que hidratarme obligatoriamente. Si hago entre 60 y 30, la hidratación puede ser un poco antes, un poco después, digamos que la cantidad no es tan importante, es importante hidratarse en cierta medida. El agua es suficiente para hidratarse. Si yo no supero cierto tiempo de ejercicio, con agua a una buena temperatura es adecuado para poder irme a hidratar. No necesito de recurrir a sustancias diferentes o bebidas hidratantes, etcétera. Yo no necesito recurrir a eso si el ejercicio físico no excede los 60 minutos. Y decir que si el agua va sola, de pronto, como decimos popularmente, pues me dio el yello. Sí, lo que pasa es que a veces es difícil que el agua sola, como no tiene sabor, para nosotros es muy difícil que el agua sola funcione bien, pero desde el punto de vista de la fisiología del ejercicio, el agua sola es suficiente para suplir lo que yo tenga. Doctor, al iniciar mencioné que íbamos a hablar de las reglas de oro. Puntualicemos en ello. ¿Cuáles son esas? Bueno, hay algunas otras desde el punto de vista ya físico que nos dicen que yo no debería hacer actividad física si las condiciones de temperatura ambiental son o inferiores a 5 grados centígrados o superiores a 30 grados centígrados. Digamos que en ese rango de confort térmico, digámoslo de esa manera, yo debería hacer mi actividad física. Si está muy bajita la temperatura, es preferible evitar y esperar a que la temperatura cambie, o si está muy alta, igual. O sea, ni para un lado ni para el otro. O sea, llevar a nuestros hijos a un parque a pleno mediodía en donde el sol está en todo su fervor. Es una muy mala idea, creo yo que es una mala idea. Sería bueno esperar un poco o tratar de buscar un espacio en el cual estuviera sombreado y no hubiera problema. Los niños no tienen un adecuado mecanismo ni maduro mecanismo de regulación de la temperatura externa. Con mayor razón, ellos tienen que estar un poco al abrigo de esas circunstancias, además del protector solar, además de todas las condiciones que las mamás ya conocen mejor que nosotros inclusive. Favorecer esos procesos para que no sea tampoco un problema el calor externo extremo o la temperatura externa extrema. Igual con el frío. Esa sería la primera regla de oro. Esa sería la primera. Lo segundo sería, bueno, no es el caso de los niños, en el caso de los adultos que sean fumadores y que quieran hacer ejercicio físico, deberían evitar a toda costa hacer ejercicio físico o actividad física 2 horas antes, o fumar 2 horas antes o 2 horas después, porque eso promueve el desarrollo de arritmias cardiovasculares que son peligrosas. Entonces, si yo soy un fumador, que no lo debo ser, tabaquismo, o sea, la recomendación es de hecho quitar eso de nuestra vida. No hay tabaquismo, no existe el tabaquismo, pero si yo llegara a ser, no debo combinarlo con el ejercicio físico, 2 horas antes, 2 horas después. O sea, un padre que tenga el hábito, lamentablemente, de fumar, hombre, recomendarle padre o madre, no vaya a hacer ejercicio con su hijo, mucho menos, porque lo va a exponer a él también a esto. De acuerdo, eso sería otra condición. Uno debería restringir, por ejemplo, la utilización de eso, es una de las reglas que también se tienen, de duchas de agua fría después de terminar el esfuerzo. Eso genera ciertos problemas de orden vascular en algún momento dado. Si la temperatura del agua es muy fría, eso podría promover en algún momento dado la aparición de circunstancias potencialmente peligrosas. Bueno, lo que llamamos, digamos, en el argot popular torceduras, ¿es cierto? Más que eso, es capaz de provocar inclusive la muerte si yo tengo temperaturas muy extremas. Hacen una redistribución de la sangre hacia otros niveles y eso podría llegar a ser potencialmente letal. Por eso es mejor no hacerlo. ¿Cuánto tiempo después yo me puedo duchar? Estoy hablando de ducha con agua muy fría, ¿no? Estoy hablando de agua fría, fría. Puedo hacerlo si la temperatura del agua no está muy fría. Pero si la temperatura es muy fría, yo preferiría esperar cerca de 45 minutos si termino un ejercicio físico. De pronto por la necesidad de saciar el calor, entonces vamos a resarcir, entonces esperemos. Esperemos un poco más para eso. Otro de los mitos populares que hay es que voy a ir a sudar la gripa, es lo que dice la gente, ¿no? Sí. Eso es una circunstancia que no se debe dar. Yo no debo hacer ejercicio si he tenido fiebre
ni episodios gripales, porque eso promueve ciertas circunstancias nocivas en el corazón y hace que sea más propenso a desarrollar miocarditis, etcétera, enfermedades que son potencialmente letales. Entonces, el cuento de voy a ir a sudar la gripa se quedará y para es un otro cuento lado. que es muy real. Las Terrible. mamás acostumbramos a que si nuestro niño está enfermo, lo ponemos a hacer ejercicio, que para que se le pase la maluquera, para que se distraiga, entonces es un error. Sobre todo si la nariz, si hay agüita por la nariz, esa es una condición que no debe ir compatible con la actividad física. Si el niño ha tenido fiebre, tampoco, porque las condiciones no son adecuadas. ¿Es recomendable? Es reposo lo que hay que recomendar en esos casos. Ok. Hay que hacer un balance médico, ya pasando a la siguiente regla de oro. Si yo soy un hombre, ya esto es para adultos, y tengo más de 35 años y no he hecho actividad física y voy a comenzar a hacer actividad física, yo tengo que acudir al médico. Si quiero comenzar a hacer ejercicio físico, he venido siendo sedentario, es decir, he tenido una ausencia total de actividad física en los años siguientes, siendo adulto joven, y quiero retomar la actividad física, pues es bueno mirar a ver por qué el balance y que, para no ir a inducir un factor de riesgo en una persona que no lo tiene. ¿Existen más reglas de oro? Claro que sí. Existe dos cosas de orden ya de los síntomas. Si yo tengo cualquier circunstancia, un dolor en el pecho cuando hago ejercicio físico, tengo que parar de hacer el ejercicio físico y consultar inmediatamente a un médico. Si aparece un dolor de tipo opresivo, esa es una condición que tengo que mirar y vigilar con particular énfasis. O sea, si nuestro pequeñito nos dice, mamá, no puedo seguir. Eso también tiene que hacerlo, es indispensable. Si el niño además, o adulto, niño o quien sea, tiene aturdimiento o mareo durante el ejercicio físico, también es una condición que necesariamente tiene que ser consultada o tiene que ser vigilada en un consultorio médico para saber de qué se trata esa condición. Doctor, ya para ir finalizando, ¿cuál debería ser la postura de un padre, de una madre, frente a un hijo deportista? Esa es una condición que tiene que ser muy bien evaluada. Si se trata de un deportista de rendimiento, es un deportista que generalmente está muy bien acompañado, tiene muchos procesos tras de sí y que requiere un seguimiento no solo de parte médica, sino nutricional, psicológica, toda una serie de apoyos multidisciplinario que es muy importante a la hora de tratarse de un deportista de alto rendimiento o mediano rendimiento. ¿A partir de qué edad podemos como padres tomar la decisión de que nuestro hijo empiece a practicar su deporte con inclinación a llegar a ser el deportista? En nuestro país hay muchos ejemplos de esto, hay deportes que son mucho más difundidos que otros. El fútbol es un ejemplo clarísimo de eso, y existen muchas escuelas de formación deportiva en las cuales en algunas de ellas hacen una formación demasiado temprana frente a lo que son los procesos de los niños y no son adecuadas. Entonces habría que ver muy bien. Yo recomendaría a los padres que hay que vigilar muy bien a dónde estoy depositando los sueños y las ilusiones de mi hijo frente al deporte y de qué forma puedo hacer para hacerle un proceso de acompañamiento responsable frente a eso. Porque a veces debutar tan rápido en los deportes no necesariamente lleva a un éxito en el deporte y no necesariamente conduce a que los niños tengan un buen desempeño a nivel deportivo. ¿Sería irresponsable de pronto decir que entre 8 y 10 años puede ser una edad propicia para iniciarlo? No, esa es una de las edades más interesantes. De hecho, muchos de los deportes comienzan, algunos debutan más temprano, eso es muy individualizado. 8 a 10 es una buena edad para comenzar a hacer cierto tipo de actividades. Yo les recomendaría a los padres que antes de encasillar los niños en esas edades en una modalidad, traten en la medida de lo posible que prueben diferentes deportes, que los niños sean capaces de probar en diferentes circunstancias antes de decir, más por deseos del padre, encasillarlos en un deporte o la madre en un deporte específico, tratar de que los niños prueben todos los deportes, saber en qué deporte les gusta más y en qué deporte se sienten más cómodos ellos, los niños. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Hola Mamá. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes muchísimas gracias por estar muy pendientes estos 15 minutos en nuestra sección El Especialista. Ahí tienen las recomendaciones del doctor Camilo Poeva, recordemos que es deportólogo, médico, experto en tema de deportes. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros y no se despeguen que continuamos con más acá en Hola Mamá.
Hola mamá, el recomendado para el día de hoy es un jugo de frutos rojos. Un jugo muy refrescante, un jugo que es muy fácil de hacer, lo pueden hacer en familia, con los hijos, con los amigos y es recomendado para cualquier actividad, desde una primera comunión hasta una fiesta familiar o entre amigos. Los ingredientes que vamos a usar para realizar el jugo, tenemos fresas, moras, ginger, hielo y si quieren un poquito de azúcar. Claramente para este jugo pueden usar otro tipo de frutos rojos como arándanos, agraz, uvas, bueno, o sea, está al gusto de ustedes, pueden usar los ingredientes que quieran. El día de hoy vamos a usar estos dos. Si quieren empezamos entonces de una vez. Hay un truco para no perder digamos, toda la fruta. Normalmente cuando cortamos la fresa hacemos este tipo de corte y cortamos la parte amarillita que sigue siendo fruta y que sigue siendo fuente de fibra y energía para nuestros hijos. Entonces el truco que les voy a enseñar hoy consiste en coger la fresa y por el extremo delgado vamos a introducir el pitillo y la idea es que nos salga la corteza de arriba, así. Entonces no desperdiciamos la fruta y quitamos lo que nos sirve. Listo, entonces vamos a hacer lo mismo con las moritas. Es un poco más fácil porque la mora normalmente es un poquito más blandita. Dependiendo de la cantidad de cócteles que queramos hacer, digamos que normalmente para un cóctel utilizaríamos unas 3 moritas y unas 2 fresas. Las partimos, utilizamos un cuchillo. Al momento pues, de hacerlos con nuestros hijos, es recomendable usar un cuchillo didáctico. Igual estas frutas son muy fáciles de partir, entonces lo podemos hacer cortes muy pequeños para que pues, no solo nos decore y nos dé sabor, sino que con una cucharita al final los niños se puedan comer la fruta. Y lo mismo vamos a hacer con las moritas. Cortes muy pequeños. Aquí vamos a usar esta copa, pero pueden usar cualquier tipo de vaso plástico o de vidrio, de cualquier forma, digamos, no hay ninguna preferencia en el tipo de vaso. Acá tenemos las manos limpias, la mesa limpia, todo está muy limpio. Agregamos hielo al gusto, si quieren con hielo, también puede ser sin hielo. Digamos con hielo es muy rico para un día caluroso. Y finalmente agregamos la ginger. Este es el macerador que tenemos acá, como para sacarle el juguito a las fresas y a la morita para que nos dé también un color rojizo al cóctel. Agregamos un poquito más de ginger y tenemos nuestro toque final. Para eso tenemos el limón. Hacemos un corte del centro al borde del limón y lo ponemos aquí. Tenemos nuestro jugo de frutos rojos listo para que lo disfruten en un día caluroso, en un evento familiar o con amigos. Bueno mamás, espero que el recomendado del día de hoy les sea muy útil para sus eventos con sus familias, con sus hijos, con sus amigos. Espero que lo disfruten, muy fácil de hacer. Les recuerdo, jugo de frutos rojos el día de hoy con fresas y moras. Hola mamá, en el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la ansiedad. La ansiedad es una respuesta anticipatoria que tiene el organismo frente a una situación que es percibida como amenazante y que puede ser real o percibida. Hay algunas situaciones de índole general en las que las personas, por ejemplo, ante una situación como un robo o ante las situaciones cotidianas, nosotros podemos percibir que existe un peligro y generamos una serie de sintomatología física, como por ejemplo las palpitaciones, un aumento en el ritmo cardíaco, en el ritmo respiratorio,
También hay unos síntomas gastrointestinales que se hacen presentes en todo el manejo de la ansiedad y que van a generar a futuro una mayor cantidad de excitación y se van a desarrollar también algunos problemas que van a generar un desorden en la funcionalidad de la persona. Hay algunos aspectos también que tienden a ser imaginarios o que no necesariamente están asociados a un estímulo real, como por ejemplo las personas que desarrollan un trastorno de ansiedad generalizada o una fobia específica, donde el temor es absolutamente irracional, donde no se evidencian aspectos que realmente sean potencialmente peligrosos para la supervivencia del sujeto. Con relación a los niños, por ejemplo, uno de los temas específicos que se presentan en los colegios y que van a generar más adelante problemas de bullying, por ejemplo, son los asociados a la fobia social o a las dificultades que pueden generar los niños en temas de la relación con otros, con sus pares, o cuando deben realizar exposiciones o presentaciones frente al público y que van a generar en ellos esa sintomatología física de la que habíamos hablado. Es supremamente importante brindar confianza y autonomía en los menores. Los niños están pendientes de lo que podemos decir los adultos y en términos generales los cuidadores, los profesores en las primeras etapas de la vida se convierten en unos seres supremamente especiales para ellos que van a estar reforzando o acudiendo al cuidado de los niños cuando se presentan esas situaciones. Necesitamos entonces brindar la confianza necesaria al menor, al niño, para poderle enseñar que no es peligroso, que no pasa nada si se equivoca, no va a suceder algo catastrófico en el colegio si no puede presentar la exposición de la tarea de ciencias naturales. No se acaba el mundo frente a una situación como esa. Lo que necesitamos es poder proyectar en el niño que se pueda preparar tanto académicamente como emocional y mentalmente para la presentación de ese tipo de exposiciones, en las que esos síntomas de los que habíamos hablado anteriormente se van a exacerbar. En los adultos, por ejemplo, las madres también cuando están al cuidado de sus hijos pueden generar también algunas situaciones asociadas al nivel de estrés y de ansiedad. Como mencionábamos anteriormente, es una respuesta que brindamos al medio ante un estímulo real o percibido. Las mamás cuando están en casa realizando sus labores cotidianas pueden tener de repente algunos pensamientos de orden catastrófico, en que qué pasó con mi hijo, será que le pasó algo, será que sí llegó de la ruta, será que qué pasó del amigo, bueno, mil situaciones que hacen parte de la cotidianidad y es importante que esos pensamientos sean efectivamente abordados para que ella esté mucho más tranquila y pueda desarrollar un vínculo afectivo mucho más sano con sus hijos en el momento en el que ellos lleguen a casa. En muchas ocasiones es más importante la calidad del tiempo que podemos compartir con nuestros hijos que la cantidad del mismo. No es aconsejable bombardearlos con una serie de preguntas o de nuestros miedos como padres y que se los podamos trasladar a los niños. Cada quien tiene un ritmo diferente de vida. Esperamos que estos consejos sean de utilidad en sus vidas cotidianas. De esa manera hemos llegado al final de un capítulo más de Hola Mamá. Esperamos haber resuelto todas sus dudas o inquietudes al respecto de estos temas que tratamos en este capítulo. Si quedaron con alguna inquietud o quieren que en nuestros capítulos hablemos de algún tema en particular, no duden en contactarnos o en comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Hola Mamá. Hasta una próxima oportunidad.